en el cuerpo cuando hacíamos prácticas de yoga y cómo se veía eso, digamos, puesto en el mundo, entendí que había una gran relación entre lo que yo hacía desde las dos disciplinas, digamos, que compartía. Entonces hoy les quería compartir como un poco desde esas dos disciplinas, cómo la sustentabilidad y un poco ese cuestionamiento de la sustentabilidad empieza a verse ligado por lo que hacemos nosotros desde el yoga y cómo él es, digamos, una herramienta fundamental para que esa sustentabilidad empiece a pasar en nosotros. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿La comparto? ¿No me la permiten o cómo hago? Dime, Manuela, Ani, hola. en la parte inferior derecha encuentras una pestañita hacia arriba Presenta, que dice presentar ahora. listo. ¿Listo? Entonces, sí, ya la voy entonces a compartir. Listo. Entonces, me voy por aquí a presentarles entonces. Ay, dame un segundito. Entonces, mi pantalla completa. Muy bien. Pero entonces me tengo que salir de aquí para presentarles este. Listo. Entonces aquí, digamos que me están viendo la pantalla, Ani. Sí o no. A ver, yo apago todo esto. Sí. Bueno, entonces voy a apagar todo esto para poder que vean bien la presentación. Listo. Entonces, digamos que desde 2016 yo hice una transición y de estar trabajando en políticas públicas. Manuela, Dímelo, Manuela, dame un dime. segundo. No la estás compartiendo. Mira, tú te ¿No? tienes que ingresar ahí y le A das ver, compartir, ya le presentar digo, toda tu pantalla, le ya, das, ¿cómo? ya le había hecho eso. Y te tienes Bueno, que parar en donde tienes la pestaña donde tienes tu presentación. ahí estaba. Qué, Pero a qué, mí no me qué sale, mira, particular. no me está Ven, compartiendo. espérate, tu pantalla completa. Listo. Pantalla completa y le das Enter. clic ahí en esa ventanita porque si no, no te da. Listo. Compartir. Listo. Ahora sí Eh, me están viendo. Ahora, Ahora sí estamos bien. ahora sí. Súper. A ver, entonces. Listo. Entonces, digamos que desde 2017 yo empecé a transformar, digamos, todo lo que hacía en políticas públicas, psicología urbana y me dediqué un poco más a estudiar y a compartir yoga, pero sin dejar, digamos, mis actividades, digamos, como más que todo sobre como ecóloga urbana. Trabajaba en urbanismo, pero sobre todo con ecología urbana. Entonces, empecé a hacerme esta pregunta, digamos, incluso desde la maestría, pues, ¿por qué es sostenibilidad o sustentabilidad? No. Entonces, la sostenibilidad, digamos, aquí hay un cuestionamiento grande porque no es, digamos, lo que hemos visto siempre sobre sostenibilidad, sino que ella, digamos, en la primera parte o desde la primera vez que nos la muestran, como esa introducción que nos hacen desde la ONU, nos muestran simplemente un tema basado en las necesidades, ¿cierto? Y tiene cosas muy lindas, sí, que se mantenga en el tiempo, hay un valor importante en eso, que digamos que nuestro desarrollo se mantenga en el tiempo y que tenga, pues, que sea eh, coherente, que satisfaga nuestras necesidades desde 3 puntos de vista. Esto, digamos, desde la sostenibilidad es lo fundamental, pero tiene unas cosas que detrás estaban y digamos que desde el paisaje lo entendemos así, cuando este paisaje que vemos es una pintura de 1800 que se muestra mucho en algunas de los trabajos de los geógrafos que hablan de la modernidad y seguimos viendo causas, por ejemplo, dentro de la sustentabilidad, como que establece la lupa cultural que pone el hombre y nos pone a nosotros por encima del resto de la naturaleza, ¿cierto? Entonces ahí hay una crítica pues importante por hacer y reconoce los límites, claro, de esa velocidad que en nuestro haber, digamos, tenemos, pero los cuantifica, pero no, es una
un llamado a cuestionar esa manera de hacer, los cuantifica y genera sistemas de pago por ellos, ¿cierto? Entonces ahí seguimos estando, digamos, en un sistema que necesita crecer. Y basa en la visión de la Tierra, en donde sigue habiendo separación del hombre. Entonces eso está muy claro, digamos, en esta imagen donde el paisaje, que era pues mi primera visión del desarrollo y de la sostenibilidad, entendía claramente que había una separación. Y después, digamos que ya más adelante aparece esta visión. Esta manera de ver el paisaje es muy distinta, y eso es una pintura de Gauguin, y pues el nombre es muy claro, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y entonces aquí la sustentabilidad está definida, digamos, frente a la sostenibilidad de una manera muy distinta, porque empieza a haber, digamos, una serie de personas que empiezan a cuestionar esas cosas y dicen, bueno, listo, ¿y de esto cómo se come? No, hablemos de otra palabra, que no tenga que ver con sostener, ¿listo? Y hablemos entonces de sistemas complejos. Entonces, ¿qué es sustentabilidad? Son los sistemas que se mantienen y se renuevan a sí mismos en el tiempo sin crecimiento exponencial. Y hay una cosa muy linda, porque ahí hay unos límites que sí se respetan y no hay colapso y no hay reestructuración interna digamos, de ese sistema. Y ahí hay un montón de cosas que se revalúan frente a lo que nos hablaba la sostenibilidad. Entonces, hoy vamos a hablar y los invito a que pensemos en sustentabilidad desde esta visión y desde este paisaje en donde hay una horizontalidad más grande con la naturaleza y con la tierra para poder entrar en esto. Esta visión de la sustentabilidad la definió David Holgerman, que es el precursor de la permacultura, que es en los años 80 aparece, digamos, una contracultura, porque primero fue una contracultura que nos habla de cómo diseñamos sistemas humanos que sí estén dentro de la naturaleza y que sí se apoyen en ella para ser sustentables. Entonces ahí sí seguimos pensando que hay una velocidad del consumo de los recursos y un montón de cosas, pero se adapta a esa velocidad, busca establecer una medida que le permita poner límites al crecimiento y busca el bienestar de los ecosistemas por encima del bienestar propio, porque entiende que el bienestar propio pasa por el bienestar de esos ecosistemas. Entonces plantea unos principios. Yo, ¿por qué hablando de yoga les hablo de permacultura? Porque sin esta parte de la sustentabilidad no vamos a entender cómo el yoga viene a hablarnos de estos mismos principios. Entonces estos principios son muy simples. Observa e interactúa con la naturaleza, captura y almacena la energía. Yo los voy a leer rápido porque después vamos a hacer un análisis más profundo de esto. Obtiene un rendimiento, hay una autorregulación y una retroalimentación en todo lo que se hace dentro de ese sistema. Usa y valora unos servicios y los recursos, digamos, de la naturaleza. No produce basura, es basura cero. Busca diseñar desde los patrones hasta los bordes. Eso pasa en la naturaleza normalmente. Integra. Usa soluciones pequeñas y lentas, entonces trabaja con esa velocidad a la que va la naturaleza. Usa y valora la diversidad. Usa los bordes y valora eso que hay marginal y responde creativamente al cambio. Eso basado sobre el cuidado de las tres partes que también estaban en la sostenibilidad, pero aquí ya hay un análisis mucho más profundo de eso, y hay un cuidado por la tierra, un cuidado digamos, de las personas y un cuidado por distribuir los excedentes, ¿cierto? No solo por generar rendimiento, ¿cierto? ¿Qué es esa permacultura? Es simplemente es un conjunto de principios de diseño que está centrado en ese pensamiento sistémico y usa esos patrones para, para poder hacer sistemas de vida humana resilientes, ¿cierto? Y entonces ¿cómo pasa eso al yoga? Pues resulta que el yoga no solamente las posturas y lo que ustedes ven muy lindo, ay, me salté por aquí, a ver, me devuelvo, eso. En yoga hay una serie pues, nuestro maestro principal, digamos, el gran filósofo, que es Patanjali, nos habló de 8 pasos,
¿cierto? Los 8 pasos del yoga, ¿cierto? Y hablamos de que el yoga es unión, pero ¿qué se une? Entonces, para ahí hay una cosa muy linda en el verso 41 de los sutras que dice que samadhi, que es pues el estado de iluminación, sucede cuando los pensamientos o las fluctuaciones de la conciencia se menguan y el conocedor, o sea, el hombre, lo conocido y esa relación se vuelve indistinguible. Eso quiere decir que nosotros estamos básicamente en esa imagen donde no nos distinguimos de la naturaleza o de ese paisaje que veíamos antes. Para eso ay, ¿qué pasó aquí? Nos plantea esas ocho variantes, digamos, o ocho maneras de entrar a ese samadhi esa unión, ¿cierto? Entonces, están los llamas, que yo creo que estos los conocen muchos, ahimsa, que es la no violencia, satya, que es la verdad, asteya, que es no robar normalmente, brahmacharya, que es normalmente el celibato, ya les voy a explicar que no es solamente el celibato, aparigraha, que es el desapego, y después siguen las asanas, que son las posturas que estamos viendo ahí, como cuando yo me paro de cabezas, pratyahara, que es la absorción de los sentidos para poder sentir por dentro, dhyana, que es la concentración, no, perdón, dharana, que es la concentración, dhyana, que es la meditación, samadhi, y el pranayama a este lado, que es la respiración, pero no es la respiración como todos la hacemos, vamos a ver un poquito de eso ahorita. Y los niyamas, que son los principios, digamos, contigo mismo, que son la limpieza, el contentamiento, la limpieza es saucha, el contentamiento es santosha, tapas es la disciplina, Svadhyaya es el autoestudio, no solamente de texto, sino a ti mismo. Ishvara Pranidhana, que tiene que ver con algo, digamos, más desde el punto de vista de Dios, claro, esto viene del hinduismo, que es dejarte y entregarte a la conciencia divina. Pero entonces, ¿cómo esas dos cosas se relacionan? A ver. Resulta que esto, si tú lo ves desde otra manera, hay una posibilidad de entender que, que esos llamas tienen que ver completamente con esos principios de la permacultura que vimos ahora. Entonces, por ejemplo, valorar lo marginal tiene que ver con aparigraha. Brahmacharya es aplicar la resolución, no solamente es el celibato como nos lo dijeron hace mucho rato, no, es aplicar una autorregulación que va mucho más allá de ese celibato que nos plantearon en algún momento. Asteya, usar correctamente los recursos. En Sati hablamos de la honestidad y en Ahimsa hablamos de la no violencia. Y ya nos vamos ahí al asana, que son las posturas, pero realmente ahí hay un tema que vamos a hablar más profundamente ahora y es cómo diseñamos desde los patrones hacia los bordes ese mismo movimiento y esa misma forma en la que hacemos que el cuerpo se mueva, ¿sí? En Pranayama hablamos de la captura de la energía, pero no solamente de eso, sino que hablamos de cómo el cuerpo empieza a generar patrones desde la fractalidad, y ahorita los vamos a entender un poco más. Esos patrones fractales son los que permiten que, digamos, que nos movamos de la mirada moderna a una mirada en donde entendemos que desde lo más pequeño en la naturaleza hasta lo más grande tiene, digamos, un hilo conductor y un solo principio. Pratyahara, que es llevar los sentidos hacia adentro, que tiene que ver con ese tema de observar e interactuar que habíamos visto antes. Dharana, que es la concentración. Dharana, Dhyana y Samadhi no son, digamos, los estados o el yoga interno que se llama. Entonces lo vamos a ver juntos en ese principio de la permacultura que está ligado a integrar en vez de separar. Y estos principios, digamos, de los niyamas, tienen que ser la base para que todo este sistema fluya, ¿cierto? Entonces no solamente como que es una línea, sino que esto se vuelve un círculo también, una manera de ver las cosas en círculo, pero esto tan teórico, ¿cómo se pone en el mundo y cómo hacemos que realmente el yoga nos ayude en esa construcción de sustentabilidad? Entonces,
de Pratyahara Ahimsa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer que eso sea verdad? Pues resulta y pasa que ese movimiento y esa percepción de los sentidos es los que nos ha permitido entender después con las neurociencias que es la posibilidad de entender el cuerpo y de sentir nuestras propias sensaciones viscerales, que es ese sentido de Pratyahara, lo que permite que nuestro cerebro esté autorregulado, tenga realmente capacidad de conectarse, y esto sucede en la ínsula. La ínsula, que es esta parte del cerebro, es donde están todas nuestras neuronas, también espejo. Es el lugar que primero nos da el séptimo, digamos que se habla del séptimo sentido, que es el sentido de poder sentir todas tus necesidades, y ese es el sentido del yo, pero además nos permite, si leen aquí los estudios, estos son dos estudios sobre esta parte de la interocepción, plantea que es desde esa posibilidad de sentir nuestro cuerpo, desde donde nace la empatía. Por eso es que los psicópatas, ahí estamos hablando ya de neurociencias, por eso es que los psicópatas, cuando tienen una vida muy traumatizada, digamos, son el resultado de un montón de traumas, en donde ya se desconectan de la ínsula y no hay empatía. Entonces, eh, esta primera parte es muy importante porque sin interocepción, y lo que el yoga logra al llegar, digamos, a hacer que nosotros conectemos con las pequeñas partes del cuerpo, es lo que hace que nosotros empecemos a tener esa capacidad de valorarnos a nosotros mismos y a los otros en esa diversidad, ¿cierto? Lo que hablaba, digamos, la permacultura, de valorar la diversidad, aquí es muy importante porque es la compasión lo que nos lleva desde el yoga ya a hacer que esa diversidad sea válida, ¿cierto? Si yo no la reconozco, si yo no soy capaz de reconocerme a mí ni al otro, muy seguramente lo que voy a generar son agresiones. Entonces, por eso es que es tan interesante aquí que esta interocepción, que digamos desde el yoga es el pratyahara, la capacidad de mantenerse ahí en esos sentidos, empieza a generar la compasión y la en esa valoración del otro, de lo diverso, lo que no es uno, ¿cierto? Asteya, por ejemplo, que es ese concepto de usar los recursos correctamente. En permacultura usamos una metodología que es de zonas, ¿cierto? Y cada zona tiene un uso. Si le robamos o hacemos un uso no correcto de cada una de las zonas, vamos a desequilibrar el sistema. Lo mismo pasa en el cuerpo, ¿cierto? Si cada una de las partes no hace su trabajo, no vamos a poder llegar, digamos, a tener una postura en la que nos podamos mantener, que es la idea del yoga, ¿cierto? Mantenernos y generar estabilidad y comodidad, que es la función del asana, ¿cierto? Por eso Iyengar, que es este gran maestro de yoga, hablaba de que no robar o asteya no solamente incluye el tema de tomar lo que no te pertenece, sino que te apropies de una mala manera, quebrar la confianza y generar un mal manejo de los recursos. Acá, cuando empezamos a generar recursos en donde nos hacemos conscientes de que cada parte de nuestro cuerpo tiene, digamos, una función y que necesita que esas funciones estén equilibradas, logramos entender que esa relación con la naturaleza también parte de eso, y parte, digamos, de ese principio de que si yo estoy haciendo esa interocepción de las que les hablaba ahorita, posiblemente sea más fácil entender cuáles son los puntos en donde esos sistemas se basan y cuáles, digamos, son sus funciones para poder respetarlas, ¿sí? Ahora hablamos de Brahmacharya. Brahmacharya es ese principio del celibato, pero en este caso es la autorregulación. Y aquí hay un estudio muy interesante que muestra, es un estudio de varios, entre ellos esta neurocientífica que es Sullivan, que habla de cómo esta teoría nueva del nervio polivagal, que es como no solamente nuestro cerebro es el encargado, digamos, de nuestra regulación, sino que el tórax tiene una función ahí, y la parte del vientre. Entonces,
cuando estamos en el cerebro simpático, que es el cerebro, pues, nuestro sistema central, estás despierto, pero digamos que hay una posibilidad más de movimiento, hay más actividad, pero también estás más ligado a tus... a todo lo que es el sistema de huida y de pelea, todo lo que es el sistema para defendernos, que es más primitivo. Ahí, este estudio es muy lindo porque trabaja, digamos, desde esa mezcla entre el yoga y esa teoría del nervio vago, y habla de que cuando tú estás en ese sistema simpático, en el cerebro primitivo, estás en rajas, que es la condición, digamos, desde el yoga que tiene que ver con el fuego, con la actividad, con la defensa, ¿cierto? Mientras que cuando estás viviendo desde el complejo vagal ventral, en el vientre, hay una conexión, digamos, desde el yoga con sattva, que es esa condición de poder relacionarte con lo que hablábamos antes, con la compasión, con ahimsa. Y esto es todo desde el sistema nervioso. O sea, yo estoy hablando de un estudio, digamos, de neurociencias. Mientras que si estás en el complejo valgar dorsal, que es el pecho, estás muy seguramente apagado, hay evitación, hay un tema que tiene que ver más con la depresión o con la vergüenza. Entonces hay un proceso en donde dicen los científicos que el yoga promueve precisamente los fundamentos para que tú puedas estar en sattva, que es ese en el complejo vagal ventral, y te mantengas realmente en la posibilidad de estar unido en yugat, en yoga, y poder tener relaciones con el mundo. Es ahí donde podemos tener, digamos, lo que en neurociencia se llama poder estar en un estado prosocial, ¿cierto? Que es el de la relación, que es, pues, finalmente, lo que nos permite ser, digamos, empáticos y poder estar en el mundo de una manera lineal y no jerárquica. El asana. Aquí hay una cosa muy linda, y es que el yoga ha hecho que se transforme completamente la manera en la que vemos el cuerpo. Y entendemos que el cuerpo no es, o sea, pasamos de la mirada mecanicista a entender que el cuerpo tiene una cosa que se llama la fascia, que es esta membrana que lo une todo, que está compuesta por una cosa que se llama, muy bello, se llama la sustancia fundamental, y nos permite entender el cuerpo como un sistema que está en integridad completamente, como las estructuras que diseñamos nosotros, y nos permite entender el cuerpo como un sistema de esfuerzos que es complejo, que no es una suma de músculos y tendones, sino que nos permite entender el movimiento de una manera más compleja, y el cuerpo como una unidad. Ahí lo que entonces empieza a pasar es que empezamos a ver el cuerpo como un patrón grande de movimiento, gracias a la fascia y a las capas que genera esa fascia, hace que nosotros transformemos, digamos, la manera en la que vemos el yoga, pues, y la vida, el cuerpo en general. Pranayama, dime. Bueno, pensé que me iban a decir algo. Bueno, en Pranayama hablamos de la captura y el almacenamiento de energía, pero además hablamos de una cosa muy linda, y es de cómo nos entrena en la capacidad de entender el patrón de nutrición fractal que tenemos nosotros para ponerlo también en nuestras ciudades y en los espacios que habitamos, ¿cierto? Aquí hay una cosa muy interesante, y es que hay una cosa de la permacultura que es muy importante, y es una solución debe servir para al menos dos objetivos. Y esto es lo que vemos, digamos, cuando hablamos de la respiración, pero no solamente la respiración, sino el pranayama, que es la respiración direccionada a una regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, que aquí en esta imagen de Buda tan linda, yo veo el sistema nervioso simpático aquí y el sistema nervioso parasimpático en el otro sentido, que esta es una imagen muy común que vemos de los chakras con Ida y Pingala, que son los canales energéticos por donde pasa la energía vital, que es la que se almacena finalmente, pero que detrás hay todo un proceso en donde va
desde los pulmones hasta las células, ¿cierto? Y lo mismo quisiéramos que pasara desde el punto de vista de la sustentabilidad de nuestros espacios, ¿cierto? Hay una cosa muy bonita que es que estos estudios sobre el pranayama hablan que no solamente se, se plantea la energía vital o el prana como esa manera de almacenar energía, sino que ese movimiento hace que las células madre, esto es muy interesante, se muevan para que haya tráfico de células madre y desde esos depósitos vayan a la circulación. Y ahí se formen patrones y se remodelen los órganos mediante el pranayama. Entonces, hablando de que no solamente es un tema fractal, sino que nos permite ese movimiento llegar a transformar los órganos y llegar a modificar los patrones de energía que hay en nuestro cuerpo. Lo mismo entonces es cuando yo estoy, digamos, afuera, en ese relacionamiento con el mundo, como los pequeños actos empiezan también a ser fractales y a plantear desde esas estrategias que son individuales, que son cómo yo consumo mi energía, de dónde la saco, cómo hago elecciones específicas del patrón con el que yo me estoy relacionando frente a lo que consumo y cómo me deshago, digamos, de algunas de las cosas con las que vivo constantemente para llegar a que mis objetos construyen, digamos, un espacio y ese espacio, digamos, se vuelve más allá de un colectivo, de cómo lo vuelvo, digamos, un espacio en donde se va haciendo esa fractalidad hasta que llego a que el mundo podría vivir de una manera sustentable, como lo hace, digamos, ese patrón en el cuerpo, a partir del pranayama, que no es la respiración normal, no es simplemente inhalar y exhalar, es ponerle una intención y un direccionamiento a ese respirar, a ese inhalar y exhalar, ¿cierto? Y ese proceso último que es Antaranga, que es Dharana, Dhyana y Samadhi, que son las últimas tres estadios de esas ramas del yoga, que es desde la concentración, que es Dharana, Dhyana, que es la meditación como tal, el proceso de meditación que no es estar con la mente en blanco, sino que la mente está concentrada en el acto de meditar, porque precisamente el conocedor, lo conocido y esa relación entre ellos se vuelven uno y cuando llegamos ahí estamos en samadhi. Entonces es esa relación finalmente lo que hace que abstraer los sentidos cambie la mecánica en el cerebro y logremos tener una percepción del mundo y de las experiencias que a veces no están guardadas, digamos, como experiencias que podamos nombrar, sino que son experiencias que se guardan en el cuerpo. Esas experiencias muchas veces son experiencias traumáticas que el inconsciente no logra digerir y es en la meditación donde logramos entender que podemos percibirlas de una manera distinta y que podemos transformar, digamos, nuestra relación con el mundo para que no nos veamos amenazados por él y podamos tener una relación sustentable en ese orden de ideas. Yo creo que este es un tema que cada uno de estos pequeños temas se permitiría abrir una gran discusión, pero lo que les quiero comentar aquí, pues digamos como concluir, es que esa sanación que se realiza a partir del yoga es la misma sanación que se genera en la tierra cuando nos relacionamos correctamente con ella, y eso mismo nos dice Masaru Fukuoka, que es uno de los grandes exponentes de la permacultura y de la agricultura permanente, ¿cierto? Estoy dispuesta a, ya para ustedes voy a dejar de compartir pantalla para que conversemos entonces. A ver. Bueno, Manuela, muchas gracias. Hay dos preguntitas. Te voy a contar la primera. Dice, pero la sustentabilidad no hace eco al concepto de sostenibilidad fuerte. O en otro caso, la sostenibilidad hace referencia al concepto de sostenibilidad débil. ¿Cómo? Es como si fuera una profundidad, o sea, digamos que va más allá de la sostenibilidad, ¿cierto?
es un concepto que en donde sí es la sostenibilidad fuerte finalmente, que nos permite llegar, digamos, a profundizar ese aspecto, esos aspectos que van más allá de la concepción moderna, porque igual la sostenibilidad en la primera parte de su concepción estaba centrado en una concepción moderna, en donde todavía sabíamos que había unos límites, pero teníamos que, digamos que usarlos en nuestro beneficio, pero no aceptar que teníamos que estar dentro de ellos. Entonces esa sustentabilidad empieza a transformar la manera en la que vemos el mundo más allá de simplemente que dejemos, digamos, los recursos necesarios para que otras generaciones se puedan sostener también ahí. ¿Mm? Ok, listo, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué en algunas doctrinas se considera la práctica de yoga como algo negativo? ¿Cómo qué doctrinas? Porque, por ejemplo, pues yo he visto hasta curas haciendo yoga. Y la persona que está haciendo la pregunta se llama Teslar Dotaciones, los mismos Bueno, católicos. listo, ya te estoy oyendo. Te estoy Okay. diciendo, Tesilar. Bueno, hay una cosa interesante ahí, es que es desde el punto de vista filosófico otra vez, ¿cierto? Y es que la visión del mundo oriental o en las disciplinas orientales estamos hablando de filosofías no duales, ¿cierto? En donde, digamos, la percepción o la filosofía es donde es Dios y yo somos uno. Yo soy un pedacito de Dios, para ser, digamos, más claros. Mientras que en las filosofías duales de las religiones, sí, ahorita hablamos de las redes. Las filosofías duales están muy ligadas a que Dios está fuera de mí, digamos que hay una jerarquía de alguna manera entre ese Dios y yo. Por eso es que la relación, digamos, con el mundo es diferente entre ese par de filosofías y por eso a veces es tan difícil porque hay miedo. Hay miedo de que cuando uno va adentro se empodera y empieza a entender que hay una posibilidad muy grande de transformar la relación que tengo con nosotros y con el mundo sin pasar por otro medio y entendiendo pues digamos que eso es pura filosofía y pura teología, ¿cierto? Entonces hasta ahí es donde les puedo como contar por qué tiene tanto miedo, digamos, del yoga, porque lleva a muchos estados de conciencia muy profundos que vienen, digamos, a unirnos otra vez. ¿Mm? También, sí, se entiende que Dios es mucho más que una ideología, claro, es una presencia que está ahí y que te permite tener a ti conciencia de lo que estás haciendo y por eso es que estamos hablando de sustentabilidad, porque nos permite entender el mundo desde esa imagen donde yo les mostraba la imagen de Gauguin, en donde somos parte de eso, no estamos separados de ese mundo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Con Manuela sí se dedicaron a preguntar bastante. Sí, si tienen alguna otra pregunta, es con mucho gusto que... Bueno, de todas maneras, Manuela es profesora de yoga, entonces todas las personas, ya les colocamos el Instagram de Manuela, lo pueden seguir, igual vamos a compartirles todo el espacio. Dime, Manuela. Sí, tenía algo que contarles y es que pues yo estoy muy agradecida de estar acá. Todos los que están aquí tienen un regalo y es que si van al Instagram, en mi Instagram, que ya se los dejaron por ahí, hay un link que los lleva a mi página web y ahí se pueden inscribir a una clase gratis, una clase de yoga gratis. Si quieren, ahí está para que dejen sus datos y podamos hacer la clase en algún momento. Muy excelente, gracias por esos regalos. Sí. También fue sorpresa para nosotros, Manuela, mil gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos en la tarde de hoy y pues
darnos un poquito de este conocimiento que tú tienes y apoyarnos en esta labor que todos tenemos. De verdad que mis más sinceros agradecimientos. No, Espero es que a con todos. mucho amor, es con mucho amor y pues lo que necesiten es con mucho gusto. Yo estoy pues como muy abierta a poder hacer que estas dos, pues como esos dos aspectos que conozco y que los vivo, pues puedan también ser discutidos y compartidos con otras personas. Excelente. Muchas gracias. Es con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a dar unos 20 minuticos de receso mientras recuerdan que la otra ponencia empieza a las 4 de la tarde con el otro conferencista. De pronto tienen alguna pregunta de los temas que hemos tenido, alguna sugerencia, de pronto algo que quieran saber adicional. Este puede ser el momento como de interacción. Si quieren, pueden activar el micrófono de a uno, por favor, y nos cuentan cómo les ha parecido la experiencia o si quieren o si tienen alguna duda, saber cómo las redes sociales de alguno de los ponentes. Estamos a toda su disposición. Los escucho. Nadie tiene nada para decir. Ay, ¿cómo están? Ahora sí están todos callados. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Una Hola, pregunta. Toda esta claro. información nos lo vas a enviar por correo, muy interesante. Yo desafortunadamente no pude estar temprano porque estaba trabajando, pero me parece una información súper importante, porque hoy en día, más que tener una empresa por tener, tenemos que crear responsabilidad social, pero es una responsabilidad social realmente sentida. Entendí perfectamente toda la información de Manuela y entiendo la relación. Nunca he practicado yoga, pero la entiendo perfectamente. Entonces, no sé si es posible que toda esa información luego nos la compartan, nos mantengas también como actualizados de nuevas conferencias, nuevas cosas que estén haciendo ustedes. Tú eres Claudia, ¿cierto? Sí, señora. Mucho Ok, gusto. Claudia, mucho gusto. Bueno, te cuento, toda la información y todas las capacitaciones que hemos dado el día de hoy se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes al correo. Adicional, estamos grabando todas estas conferencias. Obviamente les vamos a hacer unos ajustes y les vamos a organizar para que no quede tan largo y se las vamos a compartir también. Adicional a esto, esta tarde, cuando empecé esta jornada, les comenté que teníamos presencia en varias redes sociales y que ahí estamos generando contenido constantemente. Entonces, todos estos temas los vamos a seguir sacando. Vamos a seguir construyendo este bebé que tenemos nosotros que se llama Circundante y que queremos que cada uno de ustedes haga parte de él y obviamente crecer y poder poner un granito de arena en este tema de mejorar nuestras condiciones socioambientales, socioeconómicas, economía circular, que si bien son temas que son de acceso a todo el mundo, no todas las personas lo manejan y no todas las personas saben a fondo qué quiere decir todo este tema sustentable. Y queríamos mostrarles que cuando hablábamos de moda circular, sí, cuando hablamos de moda circular, no es solamente el tema de la indumentaria o de prendas de vestir, sino que todo esto enmarca un montón de cosas que es de nuestro día a día. Entonces, claro que sí, claro que vamos a seguir generándoles contenido. En YouTube estamos en Facebook, estamos en Instagram. La idea es que se conecten todas al círculo que está de moda y sigan haciendo parte de él y se queden con él, porque realmente lo que queremos es preservarnos en el tiempo y que ustedes aprendan y se eduquen con todos nosotros. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, me dicen, si no, entonces damos espaciecito a que llegue el otro ponente. Y muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, por acá nos hacen una pregunta. Dice que qué estrategias piensan abordar para trascender a un público más amplio como hombres y niños. Pues en el tema de prendas de segunda mano y el tema que tenemos como plataforma para canjear y vender prendas de segunda, tenemos la opción de niños. El tema de hombres también está abierto. Lo que pasa es que una realidad es que nosotras las mujeres somos mucho más antojadas y nuestro guardarropa es mucho más emocional, por decirlo de alguna manera, que el de los hombres. Los hombres sí son un poco más prácticos para comprar, nosotras no. Entonces, digamos que las estrategias son exactamente las mismas. Son ustedes los consumidores o son ustedes los que nos siguen y nos apoyan, los que nos van a dar esa pauta para ampliar nuestro portafolio al tema de que sea de niños y hombres, porque el tema de los niños lo tenemos clarísimo que es el tema que más podemos, digamos, aprovechar y aprovechar todos ustedes, porque los niños dejan la ropa prácticamente que en perfecto estado. Entonces, la dinámica de circundante, como lo explicaba ahora, simplemente pretendemos generar ese espacio para que ustedes compren y vendan o canjeen, porque nosotros también tenemos dentro de las políticas que haya una posibilidad de haber un canje, precisamente porque queremos volver a prácticas que antes le funcionaba al ser humano y que también eran sustentables. Entonces, realmente no es de nosotros abordar estrategias, sino de que ustedes, los que nos están siguiendo, los que se quieren pegar al círculo de moda, pues también empiecen a consumir este tema masculino e infantil. Otra pregunta. ¿Cómo es el plan de suscripción en Circundante? Bueno, básicamente, ¿cómo funciona el plan de Circundante o de asociados? Nosotros dentro de las políticas de Circundante que les explicaba ahorita, uno de nuestros servicios es generar la compra y la venta de prendas de segunda mano. Se entra en una negociación de valor de prendas entre ustedes y Circundante. Nosotros no obtenemos ningún beneficio monetario desde las prendas de ustedes. Realmente somos un intermediario de negociación y lo que nosotros hacemos es que ustedes se asocian a Circundante, pagan una inscripción, esa inscripción que básicamente como que, ¿qué beneficios trae? Pues estar en la plataforma, nosotros tenemos un catálogo que ya empezó a rodar, es un catálogo que va a rodar bimensualmente, ese catálogo se va a oxigenar de todas las prendas que entran y salen, ustedes inscriben digamos, un portafolio pequeñito, nosotros nos encargamos de todo el tema de marketing, de la publicidad, de empezar a ofertar esas prendas y ya después de que generamos la venta, obviamente el vendedor y ustedes, el comprador, tienen un contacto directo, porque nosotros no queremos, no queremos involucrarnos con el tema de la prenda como tal, cuando es solo una venta. Cuando ya es una transformación de prenda, el tema ya es diferente. Pero nosotros les vamos a mandar a cabalidad esta información a los correos de ustedes para que miren dentro de las opciones de Circundante qué se les ajusta a ustedes. Si simplemente comprar, si simplemente vender, si quieren canjear, si quieren tener un tema educativo, si quieren hacer un análisis digamos, se me fue la paloma. Si quieren que les hagamos un análisis de depuración de armario, entonces les hacemos ese análisis. Si dentro del análisis de depuración del armario y educación consciente de tu armario, quieres que adicional a eso te customicemos todas tus prendas y les hagamos ese portafolio también de transformación y crear unos outfits nuevos, eso también está dentro de nuestro portafolio. Entonces, toda esta información se las haremos llegar después de que organicemos todo este tema. Pero la idea de Circundante es eso, generar consumo consciente y que todos nosotros nos eduquemos de una manera conjunta. Sí, ya te pasamos el contacto. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro?
dudas e inquietudes, quejas y reclamos también recibo. Bueno, entonces, si no siendo más, entonces demos una esperita de 10 minuticos y continuaremos con nuestro ponente. ¿Listo? Gracias.